Cuentan las historias que en Latinoamérica corre un virus, uno que no se logra ver a simple vista, pero que contagia todo lo que toca y que además lleva causando estragos desde hace mucho tiempo, casi como si generación tras generación, año tras año, nos heredáramos el virus. Esta enfermedad contagiosa, a más no poder, es la política. El virus. Con esto le damos inicio a un video más de nuestro canal de YouTube donde exploraremos los fenómenos virulentos de Latinoamérica. Esta enfermedad de la cual vamos a hablar en el video de hoy se puede ejemplificar en dos novelas latinoamericanas muy importantes: Distancia de rescate de Samantha Schweblin y Estrella distante de Roberto Bolaño. Estas dos novelas nos van a permitir observar cómo la política es el gran virus que ha contagiado a todo nuestro continente. Entonces, ¿por qué la política es un virus? Hay que entender entonces la política como algo latente en toda Latinoamérica, algo que afecta cada segundo de nuestras vidas. Es por esto mismo que no podemos escapar de esta enfermedad. La política está siempre presente, casi como si fuera una raíz que crece y crece y crece y crece, conectándose con otros elementos todo el tiempo. Por esto es difícil encontrarle un límite. ¿Hasta dónde llega la política? ¿Qué es política? ¿Qué no lo es? De la política definitivamente no podemos escapar. Está dentro de nosotros, como un gusano. Estamos siendo asediados constantemente por sujetos políticos. Nosotros mismos nos terminamos reconociendo como sujetos políticos, sea lo que sea que hagamos. Es decir, terminamos por reconocernos como la misma enfermedad de la que queremos huir. De esta manera, Latinoamérica está contagiada por la política, en tanto no podemos huir de esta, porque, como el sociólogo Gabriel Tarde propone en varios de sus textos, cabe preguntarse ¿qué es nuestra sociedad? Y esta es entendida por Tarde como imitación. Con esto se refiere a que cada uno de nosotros se relaciona con el otro, con el territorio, con el país, con todo, a través de lazos de imitación y repetición. Es decir, que imitamos lo que vemos para ser parte de las jerarquías sociales en las que nos vemos inscritos desde que nacemos. Esto nos lleva a ser sonámbulos constantes, sumidos en una inconsciencia respecto a la enfermedad que nos consume como latinoamericanos, porque repetimos sin ni siquiera darnos cuenta, sin pensarlo dos veces. Entonces, la política, entendida como una enfermedad que se verá reflejada en las dos novelas que les trajimos hoy, en forma de glifosato, dictadura, silencio y olvido, es un virus que repetimos, sin el cual no podemos pensarnos en tanto latinoamericanos. Se lo contagiamos a otros, lo heredamos de nuestros padres, se lo heredaremos a nuestros hijos. Este virus que está presente en las novelas tiene mucho de qué decir. Pero primero, hay que decir algo de las novelas en sí. Primero, Distancia de rescate, novela de suspenso publicada en 2014 y escrita por la argentina Samantha Schweblin. En esta se desarrolla una conversación entre Amanda y David, un niño intoxicado por glifosato y a quien se le tuvo que realizar una migración para salvarlo, con el fin de saber en qué momento la vida de Amanda cambió, cuál fue el síntoma que la llevaría a la muerte y, más importante para ella, en dónde estaría su hija Nina, quien, aparentemente, sufre el mismo mal que ella. Así, convergen en el desarrollo el aspecto histórico y el aspecto personal de la fatalidad que a veces llega al vivir en América Latina, lo cual caracteriza a nuestro virus. Por otro lado, Estrella distante, novela de 1996 del chileno Roberto Bolaño, que ficcionaliza también los temas de la convergencia fatal entre lo histórico y lo personal en América Latina. La novela se narra desde el punto de vista de un poeta de la Universidad de Concepción, Arturo Belano, que hace un recuento acerca de la figura de Carlos Vieder, primeramente identificado en la novela como Alberto Olbistacle, cómo lo conoció en sus épocas universitarias, en quién se llegó a convertir y cuáles fueron los actos atroces que cometió, tanto en la historia de Chile como en la vida personal de Belano y en sus seres queridos, para terminar siendo buscado por el detective Abel Romero, reflexionando así sobre el papel del arte y la ética en el contexto de la dictadura chilena. Pero estas novelas son mucho más que esta breve y superficial descripción. En ambas se vive el sentimiento de intoxicación lenta, en el que el virus de la política,
visto en el suspenso de la narración, contamina lentamente el cuerpo hasta la muerte. El síntoma del virus más fácil de ver es el de distancia de rescate, que en realidad se presenta como una toxina mortal que contamina el cuerpo hasta despedazarlo. El glifosato. Al leer la novela se está al tanto de qué es lo importante, ya que Amanda está reconstruyendo su tiempo de vacaciones en el pueblo, pero David le pide omitir ciertas partes ya que eso no es lo importante. Desde el desarrollo de la novela y desde el principio de esta, el lector intuye que Amanda está gravemente enferma, pero a medida que se desarrolla la historia, se obtiene más información y se leen las vivencias de otros personajes. El lector descubre cuál es la enfermedad que atormenta al pueblo y puede saber que el momento en que Amanda y Nina se sientan en el pasto frente a la casa de Sotomayor, el momento en que Nina se siente disgustada por estar empapada de rocío y dice que este huele mal, es el preciso momento de la contaminación. Aquí el punto de la convergencia entre lo personal y lo histórico, en lo fatídico, es un poco sutil, ya que el síntoma del virus es la contaminación del ambiente. En la novela podemos ver cómo David, Amanda y Nina no eran los únicos que sufrían por la contaminación. Muchos del pueblo se contaminaban con glifosato y sufrían los efectos secundarios. Incluso hay fetos cuyas madres son contaminadas, por lo que nacen enfermos. Son pueblos enteros los que han sufrido por cuenta de este componente tóxico. Gobiernos que lo saben pero prefieren un químico eficiente aunque letal para sus ciudadanos. Esto es lo histórico de este trauma, y en esto radica lo virulento de este síntoma. La misma indiferencia del gobierno frente a un químico asesino representa una posición política que infecta al pueblo de distancia de rescate, mientras que lo personal es encapsulado por la distancia de rescate. Para Amanda es ese sentimiento de impotencia al tratar de proteger a su hija, de querer reaccionar ante el peligro, pero no poder hacerlo porque la intoxicación es demasiado fuerte y ya no es posible. En cambio, el síntoma del virus en este instante es uno diferente, ya que no es algo físico. El síntoma de esta novela es uno que ha atacado en varias ocasiones a más de un país: la dictadura. Parte del trauma latinoamericano muchas veces reside en las ideas que trae la dictadura, y eso es lo importante que le da ese carácter virulento, que las ideas se propagan como un virus y a veces verlas no es tan fácil como parece. La dictadura en Chile fue de ultraderecha, acercándose a las dictaduras de Europa, las cuales se habían evidenciado unos años antes. Estoy convencido que ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. El cuerpo de Bautista Llover. Vamos a tener que apretar la mano cuando los chilenos se entiendan. En una sola tumba nunca. La falacia. Miraremos de atrás. Así, identificar y denunciar lo que hacía Vider era algo casi imposible, ya que sucedía a diario y en cada esquina. El narrador lo cuenta de manera explícita. Las hermanas Garmendia, quienes se supone que fueron las primeras víctimas de Vider, no fueron las primeras de su círculo de amigos que habían desaparecido. Pudieron desaparecer a mano propia, huir de la dictadura citadina y establecerse en el campo. O pudieron haber desaparecido a mano del gobierno. En conclusión, a nadie le sorprendió su desaparición porque estaba pasando en cada esquina. Por otro lado, está el momento de la exposición de fotografías de Vider, momento que se evidencia ese síntoma latinoamericano. Las fotografías eran de las mujeres que Vider asesinó, algunas ya muertas, otras a minutos de la muerte, algo que claramente generó asco en los que fueron a la inauguración de la exposición. Sin embargo, nada sucedió a partir de esto. No hubo investigación policial alguna y no hubo consecuencia alguna. Los actos de Vider sucedían más seguidos de lo que se esperaba, y en este caso se escondían detrás de la excusa del arte vanguardista, de la incomprensión del artista, del arte político. Esos traumas históricos, que se presentan como síntomas de ese virus de la política latinoamericana, nos dejan algo que decir sobre la construcción del suspenso en las dos novelas. El latinoamericano debe permanecer en la tensión de ser intoxicado con glifosato a causa del agua que consume o del rocío con el que tiene contacto, gracias a la negligencia de un gobierno que se niega a dejar de lado los químicos asesinos. El latinoamericano no está seguro de que en algún momento el virus se salga de control y la dictadura tome nuevamente su vida o la de algunos de sus seres queridos. El latinoamericano vive suspendido y Schweblin y Bolaño saben dar constancia de esta situación. Ahora, para continuar con nuestro cuento, debemos preguntarnos: ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido desvinculados, lejanos, ajenos a nuestro contexto cultural, político y social?
¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que todo pasa alrededor de nosotros, pero se sigue sintiendo un poco irreal? ¿Y cuántos no hemos sentido que a veces parece que nuestra historia la narra otro? Casi como si fuéramos juguetes, marionetas o personajes extra de una historia nacional de la cual no sentimos ningún tipo de certeza. A esto le vamos a llamar lo ajeno, uno de los síntomas principales de la enfermedad de la política. Entonces, aunque les estemos mencionando esta enfermedad, poniéndoselas de frente, ¿realmente son conscientes de ella? Y aunque hayamos podido vivir de primera mano muchos de los síntomas y consecuencias de nuestro contagio latinoamericano, ¿lo sentimos como algo propio? Esto es interesante porque el síntoma de lo ajeno es algo que caracteriza a Latinoamérica desde hace mucho tiempo, casi como si la política, que contagia todo y a todos, fuera tan difícil de digerir y asumir que la respuesta de la mayoría es alienarnos de lo que pasa, volvernos meros espectadores. Así, vivimos en nuestro país latinoamericano, pero de alguna manera terminamos por ser de afuera. Respondemos a la enfermedad, no buscando una cura, sino alejándonos y comprendiéndonos a nosotros mismos desde nuestra propia burbuja. Vemos la enfermedad latinoamericana desde lo otro, lo ajeno. Si hay niños muriéndose por glifosato, es que eso le pasa a otros, no a mí. Lo malo siempre le pasa a los otros. No nos afecta directamente porque vemos todo desde afuera, incluso aunque vivamos en el mismo territorio nacional y hayamos nacido aquí. Nos alienamos por completo. Esto es lo mismo que le pasa al narrador de la novela de Bolaño, el cual narra la mayor parte de la novela a partir de lo que le cuentan otros. Aunque sí tengamos fragmentos donde éste narra experiencias que vivió de primera mano, como cuando está en la cárcel y vive uno de los primeros shows de aviación de Vider, realmente la gran parte de la información que nos suministra este narrador no confiable a nosotros como lectores, que tratan de recolectar pistas para entender quién es Ruiz Tagle y quién es Vider, son datos e historias que le proporcionan otros. Lo que me dijo Viviano, lo que me dijo Romero, lo que me contó Martica, lo que leí en la revista. Rara vez tenemos un yo vi, yo experimenté de parte del narrador, como si este mismo narrara desde afuera lo que pasa en Chile, desde lo ajeno. Él mismo cuenta que muchos de sus amigos fueron secuestrados y asesinados, pero que realmente a él no le pasó nada, incluso quedándose encerrado en su casa por semanas, alejándose de la realidad chilena, enajenándose de su país. Esta relación del narrador con la historia de Chile se puede entender por la misma relación que tiene el autor Roberto Bolaño con el país. Nacido en Chile pero viviendo poco tiempo aquí, su vida estuvo repartida entre España y México. Bolaño escribe sobre la dictadura, sobre la enfermedad de la política, escribe sobre los síntomas, sobre el contagio, todo desde afuera. Escribe desde otro país, geográficamente hablando, pero también escribe desde afuera en tanto él no ha experimentado la enfermedad de primera mano, salvo en unas cuantas ocasiones. Pero incluso en estos momentos, como cuando lo encarcelaron en Chile por unos cuantos días, mientras visitaba el país en su juventud, vivió estos momentos como extranjero de su propio país, como mexicano, como visitante esporádico, ajeno a las durezas de la dictadura. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Bolaño escribe entonces a partir de lo que le han contado sus amigos sobre Chile, lo que ha leído sobre la dictadura, pero no desde la experiencia propia. Escribe desde lo ajeno sobre algo nacional. Pero incluso, aunque Bolaño tenga esa mirada externa de Chile, no es indiferente. ¿Cuántos de nosotros, viviendo en el país del que somos, contrario a Bolaño, somos además indiferentes la mayor parte de las veces a nuestro contexto?
Bolaño escribe desde afuera, pero no es indiferente a lo que pasa en su tierra de nacimiento. Escribe sobre ella, cuenta la información que le ha llegado, pero no se queda callado, no se le olvida que en el fondo sigue siendo chileno. Por otro lado, lo ajeno también se encuentra en distancia de rescate. Está completamente presente. Irónico, ¿no? Contrario a la novela de Bolaño, donde hay mucha incertidumbre y desconfianza respecto a lo que se nos narra, debido al narrador no confiable, en Distancia de Rescate la incertidumbre no está tan presente, porque tenemos personajes que viven de primera mano el dolor y los síntomas de la enfermedad. Viven la muerte, el olvido, la injusticia. Además, siempre se está confirmando la historia, en tanto el personaje de David corrige y dirige la historia que cuenta Amanda. Le dice cuándo está empezando a contar las cosas mal o cuándo tiene que contar algo mejor. Pero, aunque tengamos estas confirmaciones, seguimos en un espacio ajeno, un pueblo donde muere gente, se están enfermando, no solo de la política, sino de una enfermedad corporal. Entonces, todo sucede en un pueblo, en un sitio alejado de las ciudades, de los sitios desde donde se cuenta la historia oficial. Al estar alejado de la ciudad, el pueblo donde pasa toda esta historia está alejado de los sitios desde donde se enuncia y anuncia la historia, la supuesta verdad. Así, en esta novela no nos encontramos con un narrador ajeno, sino con un país que es ajeno a lo que pasa en uno de sus pueblos, en el campo. Estos espacios del campo se vuelven lejanos para el resto del país, como si fuera otro mundo del cual no hay que preocuparnos. Esta relación del campo y la ciudad con la enajenación la representan Amanda y su hija, las cuales vienen de una ciudad y llegan al campo argentino. Pero en este cambio de espacios, Amanda se siente como extranjera, ajena a lo que pasa en el pueblo, hasta que las mismas situaciones e injusticias de este la obligan a apartarse de lo ajeno cuando ella y su hija caen enfermas. Nina y Amanda llegan a este sitio diferente, alejado de lo que para ellas era la realidad, la ciudad. Y es a partir de esta mirada de la persona que viene de la ciudad y llega al campo que se construye la historia. Así, el campo le es ajeno a la ciudad, a los puntos desde donde se mira y se construye memoria y realidad. De esta manera, lo que pasa en estos pueblos con el glifosato son cosas que no se ven, que no se narran en las historias y documentos oficiales, porque entra en la dinámica de si no lo veo, si no me pasa a mí, es porque no existe. Como no me enferma a mí, no lo toco, no lo menciono, no lo analizo. Pero el hecho de no estar siendo intoxicados de manera corporal con glifosato, ni que no lo vivamos de primera mano, no quiere decir que no nos corresponde mencionarlo. Ese es uno de los contrastes respecto al ajeno en ambas novelas, porque Bolaño es un narrador ajeno, más no indiferente. Y con Distancia de Rescate nos encontramos con una realidad cruda de la ajenidad latinoamericana, donde somos ajenos y además indiferentes, porque aunque leamos novelas como esta o salgan víctimas a contar sus historias, seguimos viendo estos espacios silenciados desde afuera, desde lo ajeno, desde un yo no vivo ahí, entonces no me corresponde, y terminamos siendo completamente indiferentes a lo que pasa en estos lugares, a las consecuencias de la enfermedad. Nos quedamos en la burbuja que es la ciudad. Y esto solo refuerza el papel ajeno que tenemos respecto a muchos espacios, donde la enfermedad, que es la política, se siente más fuerte. Entonces, dentro de este cuento sobre la enfermedad, ¿qué podemos hacer para tratar de romper con estas relaciones ajenas que tenemos con nuestros propios países, con Latinoamérica? ¿Acaso podremos salir del limbo en el que nos tiene suspendidos la enajenación y que denota la tensión en las obras? Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. Amanda siente gusanos durante toda su narración en Distancia de Rescate. No son gusanos, pero en efecto se sienten como tal, le aclara David. ¿Acaso hay algo en Estrella Distante que se sienta como gusanos también? Tan solo imaginémoslo, algo que recorre lentamente nuestro cuerpo, revolviéndose sobre sí, cosquilleando nuestras extremidades, desplazándose lenta y silenciosamente, pero de una forma letal. Es curiosa la sensación, ¿no?
Bueno, ya podemos ponernos un poco en los zapatos de Amanda, y no solo de ella, de todos los niños intoxicados con glifosato y con consecuencias severas en su apariencia física y, como vemos en David, en todos los aspectos de su vida. Tal como nos lo muestran en Distancia de Rescate, los gusanos funcionan como una metáfora muy útil, debido a que, aunque no sean propiamente estos animales los que atacan a Amanda en la novela, ella afirma y reafirma con David que así es como se siente la intoxicación en sus últimos momentos de vida. Lo curioso es que los gusanos se encargan de suspender la novela, ya que son estos los que dictan el ritmo de la narración. ¿A qué nos referimos con esto? David es quien lleva la batuta de la historia. Prácticamente es la brújula que le señala a Amanda por cuáles caminos narrar la novela. Sin embargo, el norte al que apunta David es el origen de los gusanos en el cuerpo de Amanda. Buscamos gusanos, algo muy parecido a gusanos, y el punto exacto en el que tocan tu cuerpo por primera vez. Como lectores y por lo tanto testigos de la historia de Amanda, somos llevados por la narración al primer contacto de Amanda con aquellos gusanos. En un principio, no sabemos qué son los gusanos ni qué tienen que ver con la historia, y es precisamente este factor lo que permite que el suspenso se teja de una manera tan orgánica en la obra. A medida que Amanda conversa con David, descubrimos detalles que van llenando de a poco los vacíos argumentales que construyen la novela, mismos que siempre están atravesados por la petición constante de David de concentrarse en el origen de los gusanos, manteniendo al lector en la expectativa y generando tensión en su ánimo, casi tanta tensión como la que siente Amanda cada vez que Nina está en peligro. De alguna manera, estamos en el deber de dejarnos atrapar por la sensación de ansiedad e incertidumbre que generan los gusanos para poder vivir la novela como es oportuno. En Distancia de Rescate, la intoxicación produce la sensación de gusanos. ¿Qué pasa entonces en Estrella Distante? Aquí pareciera que hubiese algo que, como pasa con Amanda, se arrastra por el cuerpo de sus víctimas hasta asesinarlas letalmente. Bolaño crea un Carlos Bieder que se siente como gusanos en el cuerpo de sus víctimas. Las hermanas Garmendia, su tía, quienes vieron su exposición, Chile mismo, por lo que este personaje representa, y en alguna medida los lectores. No solo es porque se arrastra por el cielo, es porque genuinamente se desplaza como un gusano a lo largo de la novela, intoxicando a todos los personajes principales que conocemos, menos quizás al detective Romero, pero esa es otra historia. Un caso como el de Estrella requiere dejarse atrapar mucho más por los sentimientos de incertidumbre y de tensión, porque en ese ambiente se desarrolla la novela entera. Como lectores, sospechamos desde un principio que estamos investigando el caso de Alberto Ruiz Tagle o Carlos Bieder, pero en realidad no sabemos con certeza hacia dónde estamos yendo con la historia. Bolaño proporciona descripciones detalladas de los actos, crímenes quizá, de Bieder, y sentimos lentamente cómo, mediante este personaje, la novela comienza a generar este cosquilleo característico de los gusanos en nuestro propio cuerpo. Una especie de disgusto constante nos recorre al leer la novela, quizá por las atrocidades de Bieder o por su incidencia directa en la historia de Chile. Quizá porque no soportamos que el personaje se sienta como gusanos, debido a que nos saca de nuestra zona de confort y nos confronta con nosotros mismos. Porque sabemos que Bieder intoxica a Chile, intoxica la lectura, pero no podemos parar de leer. A lo mejor es esto lo que debe lograr la lectura de una novela que hable del virus que contagia a América Latina. Se debe sentir como gusanos, pero no para abandonarla cuando esta sensación nos saque un poco de quicio. Más bien deberíamos utilizarla para reconocernos en la intoxicación, en esta intoxicación por glifosato en las aguas o por la dictadura de Pinochet en Chile, y así hallarle un nuevo sentido a este virus que nos lleva enfermando desde hace un tiempo, que ya nos enfermó y que sin duda nos seguirá enfermando.
Adentrándonos un poco en cada novela, podríamos mencionar también el formato que las compone, muy distinto entre ambas. Distancia y Rescate, al estar compuesta en su mayoría por diálogos, que son lo que poco a poco nos irán revelando información importante acerca de lo que ocurre en el pueblo y lo que ocultan Carla y David. Este formato de diálogo, al ser la única forma de saber qué sucede, es la que le da un tono de fantasía a la historia, puesto que no se puede corroborar la información y no hay un narrador para decirle al lector si esta es correcta o no, lo cual también lo mantendrá siempre a la expectativa. Entonces son los mismos personajes los que irán revelando toda la problemática. No podemos olvidar que el diálogo se va dando gracias a que Amanda quiere reconstruir todo lo sucedido hasta que llega al hospital, y es David quien la ayuda. Sin embargo, esto le da aún menos certeza al diálogo. ¿Acaso David podría agregar algún acontecimiento no conocido a la memoria de Amanda? Porque en su posición perfectamente podría no recordar todo con claridad y darle toda potestad a David de sus propios recuerdos. Otra cosa que sin duda podemos recalcar de esta novela es que siempre mantiene el suspenso durante toda la narración. Siempre se tiene en la espera. ¿Cuándo va a ocurrir algo malo? ¿Cuándo sabremos el secreto? El lector siempre maneja muchos interrogantes al tiempo sin despegar la mirada de cualquier detalle, puesto que ahí puede recaer la llave para descifrar lo que está escondido en la narración. En Estrella Distante el formato es claramente distinto, puesto que no se presentan muchos diálogos. El narrador en su mayoría es en segunda persona y es testigo de los acontecimientos, puesto que no tiene control total sobre la obra o sus personajes, y tampoco sabe qué está pasando todo el tiempo. La forma de narrar es sin quitar el foco del personaje principal, Carlos Wither o Alberto Ruiz Tagle, quien es el que mueve el conflicto central de la novela. El formato de narración, de manera testimonial, es justamente para que se mantenga no solo la caracterización del personaje, sino también dar paso al misterio y mantener el suspenso del crimen de las hermanas Garmendia. Pero hay otro misterio engendrado en el personaje principal y recae justamente en su dualidad, puesto que, en el momento en que se comete el crimen, esta dualidad se vuelve mucho más plausible y real, y toma el nombre de Carlos Wither. Justamente es en este momento en el cual se entiende por qué el personaje principal es dual y por qué justamente toma este segundo nombre. Cuando se empieza a cometer el crimen es cuando Carlos aparece. ¿Es coincidencia que el crimen de las hermanas Garmendia se haya cometido justamente el día en que comienza la dictadura chilena? ¿Es acaso Carlos el monstruo en que se convierte Chile durante la dictadura? Otro factor adicional que se maneja en Estrella Distante, que permite también mantener el suspenso del crimen, es que el narrador va jugando tanto desde el pasado como desde el presente. La narración no es enteramente lineal, y por ser testigo, tampoco se está muy seguro ni de lo que va a suceder después, ni de lo que sucederá en el momento en el que él no estuvo presente. Esto es justamente lo que genera al lector la idea de que el crimen nunca se va a saber, que nadie tiene la certeza de qué sucedió, a excepción del personaje principal, claro está, y de que realmente nunca nadie va a saber qué se está investigando. Nunca sabremos si el crimen se sabe, si Viviano lo resuelve, y si realmente él está buscando algo en particular. Existen experiencias que se manifiestan en la memoria colectiva o individual cuando la experiencia está formada a partir de un trauma. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede ser posible superar tales traumas? Como una primera solución, existe olvidar ese pasado trágico que se presenta como un episodio perturbador y reiterativo que dificulta cualquier intento de reconocimiento y superación de la historia. Esta supuesta solución opta por ocultar la verdad a través del silencio y el vacío, bajo la desaparición y el ocultamiento de cualquier recuerdo traumático que desequilibre el mundo seguro al que quiere llegar el individuo en su proceso de superación. En el caso de Estrella Distante, se puede reconocer la dictadura en Chile como un capítulo real donde hubo torturas, desapariciones y asesinatos, experiencias verdaderamente traumáticas a los ojos de cualquier individuo. La sociedad chilena en este caso opta por la solución primera del olvido y empieza a tener una conducta bajo la metáfora de dar vuelta a la página.
donde un sector importante de la democracia naciente después de la dictadura pretende desaparecer del gran relato histórico la época de represión militar. Bajo las promesas de unificación, bienestar económico y estabilidad política y social, se propagaba el silencio colectivo como una forma de acuerdo tácito que tenía como fin desaparecer y ocultar cualquier voz disidente que intentara tumbar la aparente unidad fabricada por los sectores políticos de la época. El silencio y el olvido, impulsados por los medios de comunicación, funcionaban como la solución del trauma del pasado, pero se negaba, con la ausencia de la verdad, la gravedad de los acontecimientos. Contra este panorama se enfrentaba Vivian O'Ryan, el teniente Julio César Muñoz Cano y el ex policía Abel Romero, y el propio narrador, al momento de reconstruir la historia fragmentada del poeta asesino Carlos Viver. Con Distancia de Rescate, encontramos también una situación traumática y un intento de olvido que empieza cuando la protagonista de la novela, Amanda, decide pasar unas vacaciones en el campo. Un lugar idílico donde ella cree poder descansar y así evadirse del ruido y el humo de la ciudad. El campo, ella lo imagina como un lugar no contaminado, un lugar puro, un espacio donde la naturaleza todavía no ha sido intervenida del todo por el hombre, donde uno puede alejarse de la contaminación. Tristemente, la realidad que la rodea es otra totalmente distinta, y es en el campo donde se muestra la traumática realidad de la inmensidad de los monocultivos de soya. En este punto resulta determinante mencionar el contraste entre la precariedad a la que están sometidos los habitantes del campo y la imagen que proyecta la soya, siempre verde. Este contraste que se evidencia enigmáticamente en la novela con el preocupante empleo de agrotóxicos, en concreto del ya conocidísimo glifosato, el producto estrella de la industria norteamericana Monsanto, y las enfermedades y malformaciones que se presentan en los habitantes del campo, donde pueden encontrarse las plantaciones a escasos metros de los hogares, y por tanto los agroquímicos no solo actúan sobre la soya, el algodón o los maizales, sino que impregnan los hogares, las aulas y el agua que consumen los habitantes del campo. El panorama en el que se desarrolla la novela no puede ser más desalentador, donde las autoridades médicas han abandonado a los habitantes del pueblo y estos solamente pueden acudir a la mujer de la Casa Verde, que puede saber si alguien está enfermo y en qué parte del cuerpo está esa energía negativa. Es tal el horror de las enfermedades que padecen los afectados por las constantes fumigaciones que el personaje de David está obsesionado con anunciar ese trauma y materializarlo en el discurso para así darle visibilidad. Los enfermos del campo encarnan una vida que no se percibe, las condiciones por las cuales viven y tuvieron que pasar bajo la sombra de políticas neoliberales, cuyo objetivo es minimizar la precariedad de un sector de la población a costa de maximizar la de otro. Los cuerpos del campo son ocultos por estas políticas, intoxicados y finalmente convertidos en cadáveres, ya que se trata de vidas que no se consideran vividas ni perdidas, porque a los ojos de cualquiera, fuera del contexto, pueden ser únicamente números y nada más. Suspenso. Vaya palabra curiosa, ¿no? Hablar de suspenso es difícil. No es terror, tampoco horror.
Entonces, ¿cómo afirmamos que las dos obras de las que hemos hablado son de suspenso? Para hablar de suspenso es necesaria una palabra específica: incertidumbre. Ambas novelas son de suspenso. Sí, esto lo podemos afirmar porque construyen un universo que nos inunda de incertidumbre. La incertidumbre de quién es realmente Ruiz Tagle, qué ha hecho, por qué es importante. La incertidumbre sobre los gusanos, sobre qué es la enfermedad. Tanto Distancia de Rescate como Estrella Distante son obras maestras en la medida de que mantienen un suspenso frente a todas las aristas que hemos explicado. Un virus invisible, sin nombre ni forma, que introduce gusanos bajo tu piel. Un virus con nombre, pero sin forma, que consume todo a su paso: la dictadura. Los traumas de una generación por una enfermedad aún latente. El suspenso también es como uno de esos gusanos bajo la piel. La construcción del suspenso en ambas obras se sustenta a partir de la constante implementación de incógnitas. Incógnitas que obligan al lector a ir siempre un poco más allá, a siempre querer más. Pese a los terribles crímenes de Ruiz Tagle y a los síntomas terroríficos que viven Amanda y Nina, nos mantenemos en la necesidad de saber qué es lo que ocurre. En ninguna de las obras entendemos qué es lo que pasa. Sabemos que es horrible, que no podríamos vivirlo, que no desearíamos ser ninguno de esos personajes que están ahí. Sin embargo, tenemos la necesidad de entenderlo, de acabar con la incertidumbre. El suspenso es una palabra curiosa: sufrirlo hasta descifrarlo. Después de todo lo ya dicho, es más que complejo darle un cierre apropiado a esta conversación. Sin embargo, es necesario. Aunque sea el final de este video, no es el final de ninguno de los dos virus que consumen lentamente América Latina. Para dolor de todos, allá afuera sigue habiendo dictaduras, sigue habiendo contaminación tóxica e imparable. Allá afuera seguimos siendo retratados en Estrella Distante, una novela de hace 26 años. Cometemos los mismos errores una y otra vez. Encajando en la idea de la sociedad de Tarde, simplemente imitamos los errores, condenando a todos los que van a vivir el futuro que nosotros arruinamos. Ahí, donde nadie se atreve a mirar, seguimos siendo esa historia terrorífica de Distancia de Rescate. El agua se sigue contaminando, no solo en Argentina, en todo el continente. Amanda, David, Nina y Carla van a seguir sintiendo los gusanos entre la piel por muchos años más. Ellos y todos aquellos que beben del agua contaminada. Entonces surgen las dudas. ¿Seremos capaces algún día de cambiar lo que imitamos? ¿Llegará el momento en el que el futuro no sea una condena? ¿Cuándo dejaremos de ser estrellas distantes y distancias de rescate? Ahora que tú, querido oyente, sabes todo esto, ¿te atreves a intentar cambiarlo?